Mi nombre es Barbola y tengo 32 años. Estaba en el porche de mi abuelo, sosteniendo un baúl de cedro que me había construido cuando tenía 10 años, y la puerta principal ya estaba cerrada con llave. Mis padres habían cambiado el cerrojo antes de que las flores de su ataúd se marchitaran. Pensaban que lo habían heredado todo, la casa, el terreno, las cuentas bancarias. Cada pedazo de una vida que Harold Palmer construyó durante 60 años. No sabían de los 20 millones de dólares que me había dejado en un fideicomiso irrevocable, y me alegro de haberlo mantenido en secreto. Porque lo que sucedió 7 días después cambió todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Mi abuelo había estado construyendo una última cosa antes de morir, y la había construido para mí. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Este es el lugar donde las verdades familiares salen a la luz, una historia a la vez. Si esta historia te toca de cerca, deja un comentario abajo y no olvides suscribirte. Ahora, déjame llevarte de vuelta al principio. Harold James Palmer fundó Palmer & Sons Construcción con una sola camioneta y un juego de herramientas prestadas. Tenía 22 años cuando construyó la estructura de su primera casa en el Valle de Shenandoah, 25 cuando contrató a su primer equipo y, para cuando cumplió 50, su empresa había construido la mitad de las casas nuevas entre Stanton y Waynesboro. Vendió el negocio a los 72 años, pero conservó el terreno y la oficina, un edificio de bloques de cemento en la Ruta 250 con su nombre pintado sobre la puerta con letras que él mismo había estampado. Crecí en esa oficina. Cada verano, desde los 14 años, me sentaba en el escritorio de metal en la trastienda y cuadraba sus cuentas. Recibos de madera, facturas de cemento. El olor a aserrín impregnaba cada superficie, dulce y cálido como el mismo. El abuelo me enseñó a leer un balance de la misma manera que me enseñó a medir una tabla, 2 veces, con cuidado, porque los errores cuestan dinero y la confianza cuesta aún más. Cuando le diagnosticaron Parkinson, en una etapa avanzada, ya progresando, yo era quien conducía hasta su casa cada mañana. Le ayudé a comer. Le leí el Stanton News Leader. Concilié sus cuentas en la mesa de la cocina mientras dormitaba en el sillón reclinable. Mis padres estaban demasiado ocupados. Eso decían. Mi madre, Linda, tenía sus razones para mantenerse alejada, pero yo aún no lo entendía. Mi padre, Robert, aparecía a veces los domingos y se quedaba en la puerta como un hombre que visita a un extraño. Hice esto durante 3 años. 3 años dándole sopa, presentando sus declaraciones de impuestos y viendo cómo el hombre más fuerte que jamás había conocido se encogía en su silla. El día antes de morir, me puso su reloj de bolsillo en la mano, de plata esterlina, desgastado. Llévamela ahora, muchacho. Lo he llevado en el bolsillo de mi chaqueta todos los días desde entonces. El funeral fue en la primera iglesia metodista de Stanton. 200 personas llenaron los bancos, viejos carpinteros que habían trabajado con el abuelo, vecinos, la mujer de la ferretería que le había vendido clavos durante 40 años. Me senté en la tercera fila, no en la primera. Linda había dispuesto los asientos. Se quedó al frente con un vestido negro y las perlas de su madre, recibiendo las condolencias como si se las hubiera ganado. Harold habría querido que nos mantuviéramos fuertes, le dijo a la señora Boden, la vecina que había vivido frente al abuelo durante 31 años. Robert estaba junto a Linda, traje gris, rostro pálido, manos cruzadas. Parecía un hombre asistiendo a su propia sentencia. Mi primo, Derek, llegó desde Charlottesville en un coche de alquiler, traje nuevo, pelo recién cortado. Estrechó manos como un agente inmobiliario en una jornada de puertas abiertas, que era exactamente lo que era. Nadie me pidió que hablara. Había pasado 3 años al lado del abuelo y a nadie se le ocurrió darme un micrófono. Después del servicio, la recepción fue en el sótano de la iglesia. Huevos rellenos y té dulce, y la gente decía, está en un lugar mejor. Estaba cerca de la cafetera cuando oí a Linda hablando con la señora Boden. No bajó la voz. No hacía falta. El abuelo solo sintió lástima por ti, Barbola. Esa es la única razón por la que estuviste aquí. Escuché cada sílaba por encima del zumbido de la cafetera y el murmullo de 200 personas fingiendo que la muerte era manejable. No reaccioné. Envolví mi mano alrededor del reloj de bolsillo en mi chaqueta y apreté hasta que la corona de cuerda presionó un círculo en mi palma. Derek me encontró junto al perchero 10 minutos después. Puso su mano en mi hombro como si fuéramos amigos cercanos.
Escucha, primo, la familia tiene planes para la casa. Probablemente deberías empezar a empacar tus cosas de la habitación del abuelo. 2 días después del funeral, conduje hasta la casa del abuelo para recoger mis cosas. El cerrojo era nuevo. De latón, todavía brillante. Linda estaba de pie en el porche con una caja de cartón a sus pies. Empaqué lo que es tuyo, dijo. Sonrió como la gente sonríe cuando te entrega una multa de estacionamiento. La caja contenía algunas mudas de ropa, 2 libros de bolsillo, mis viejos cuadernos de la universidad y el baúl de cedro que el abuelo me había hecho cuando tenía 10 años. Él mismo había cepillado la madera en su taller, la había lijado hasta que la veta quedó sedosa y había tallado mis iniciales en la tapa, TAP. Dentro guardaba lápices, viejas boletines de notas y una foto del abuelo y yo en la feria del condado. La voz de Linda era dulce. La casa ahora forma parte de la herencia. Robert y yo nos estamos encargando de todo. Es lo que tu abuelo hubiera querido. Detrás de la puerta mosquitera, Robert estaba de pie con una taza de café en la mano. Le temblaba la mano. No por la pena, sino por otra cosa. Algo que reconocería más tarde. No me miraba. La señora Boden estaba al otro lado de la calle regando sus hortensias. Se detuvo y observó. No saludó. Simplemente se quedó allí parada con la manguera abierta, y supe que lo había visto todo. Tomé la caja y metí el baúl de cedro bajo el brazo. Necesitaré el resto de mis cosas. Dije. Linda ladeó la cabeza. No hay descanso. Cargué la caja en mi Civic y conduje 25 minutos hacia el este por la ruta 250 hasta mi apartamento en Harrisonburg. Apartamento 3B. 600 pies cuadrados encima de una tintorería. El baúl de cedro iba en el asiento del pasajero. Cuando estacioné, revisé mi teléfono. Una llamada perdida de un código de área 540. Sin buzón de voz. Todavía no había devuelto la llamada. El abuelo me había dicho que esperara. 6 meses antes de morir, el abuelo me llamó a su taller. Para entonces estaba en la silla de ruedas, con las manos encogidas, pero sus ojos eran los mismos, penetrantes, pacientes, observando. Necesito que escuches, dijo. No escribas esto. No se lo digas a nadie. Me habló del fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable establecido 15 años antes con una abogada llamada Margaret Calvel en Richmond. 20 millones de dólares, resopla, en inversiones, bonos, las ganancias de la venta de Palmer & Sons, ingresos por alquiler de propiedades comerciales que había mantenido en secreto durante décadas. Yo era el único beneficiario. Recuerdo que se me secó la boca. 20 millones de dólares. El hombre que usaba la misma camisa de franela 3 días a la semana había amasado 20 millones de dólares y no se lo había contado a nadie. Esa es toda mi vida, dijo. Y se la estoy dando a la única persona que se la ha ganado. Intenté rebatirlo. Levantó una mano temblorosa. Margaret se pondrá en contacto contigo después de que me vaya. Ella te explicará el resto. Hasta entonces, no digas nada. Ni a Robert, ni a Linda, ni a nadie. ¿El resto? Pregunté. Miró el reloj de bolsillo sobre el banco de trabajo. Lo entenderás cuando llegue el momento. De vuelta en mi apartamento, 2 días después del desalojo, me senté en mi cama y me quedé mirando el baúl de cedro. Sabía lo del fideicomiso. Sabía que estaba a salvo. Irrevocable significaba que nadie podía tocarlo. Ni Linda, ni un juez de sucesiones, ni nadie. Pero no sabía lo que significaba el resto. Tomé mi teléfono y marqué el número 540. Buzón de voz. Esta es la oficina de Margaret Calvel. Por favor, deje un mensaje. Colgué. El abuelo me había dicho que la esperara, así que esperé. El reloj de bolsillo seguía en mi mesita de noche, haciendo tic-tac. Linda se movió rápido. 3 días después del funeral, presentó una petición en el Tribunal de Circuito del Condado de Augusta alegando que el abuelo había muerto efectivamente intestado, que su testamento, si existía, se había perdido o destruido. Firmó una declaración jurada afirmando que no existían documentos fiduciarios o sucesorios suplementarios que ella supiera. Robert Theo firmó. Su letra en el formulario era temblorosa. La R de Robert se desvanecía como si quisiera escapar de la página. Derek ya estaba trabajando en el ángulo inmobiliario. Más tarde me enteré,
a través de los documentos judiciales, de que había iniciado la transferencia de 2 parcelas de tierra del abuelo meses antes del funeral. Una parcela de 5 acres en Bainesboro tasada en 280.000, un lote comercial en Greenville Avenue en Stanton valorado en 140.000. Ambas transferencias mencionaban a Harold J. Palmer como otorgante y a Linda S. Palmer como beneficiaria, notariadas por un hombre llamado Kevin Radd. Me enteré de la presentación de la sucesión por la señora Boden. Me llamó un jueves por la noche, con voz cautelosa. Cariño, vi a tu madre en el juzgado hoy. Presentó algunos papeles. Pensé que debía saberlo. Le di las gracias, colgué, me senté a la mesa de la cocina y apoyé las palmas de las manos sobre la superficie. El contador público que hay en mí entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Cada día que Linda avanzaba era un día en que los activos desaparecían a su nombre. Podría haber llamado a un abogado. Podría haber presentado una objeción. Pero el abuelo había dicho, espera a Margaret. 5 días me quedé con eso. 5 días mirando el reloj y confiando en las instrucciones de un muerto por encima de mis propios instintos profesionales. Al 6.º día, sonó mi teléfono. Código de área 540. Esta vez, alguien estaba al otro lado. Antes de contarte sobre esa llamada, necesito retroceder un año. El abuelo todavía estaba vivo. Yo estaba sentado a la mesa de su cocina, con la computadora portátil abierta, conciliando sus cuentas mensuales como lo había hecho cada mes durante 3 años. 2 cargos me llamaron la atención. $12,000 y $8,000. Ambos etiquetados como tarifa de procesamiento suplementaria de Medicare. Los marqué. Linda, ¿qué son estos? Ella estaba de pie en el mostrador, sirviéndote helado como si perteneciera a ese lugar. No dudó. Tarifas de reembolso de Medicare. El nuevo plan suplementario tiene cargos de procesamiento. Lo gestioné con la oficina de facturación. Lo comprobé. Había un código de plan suplementario de Medicare que coincidía. El formato de la factura parecía legítimo. Membrete, número NPI del proveedor, fecha del servicio. Lo dejé pasar. Un año después, sentado en mi apartamento de Harrisonburg con 3 años de registros financieros del abuelo en mi portátil, volví a mirar. Esta vez, ordené por descripción y filtré por procesamiento de texto. 17 cargos en 18 meses. 12.000 aquí, 8.000 allá, 6.500, 9.200. Las cantidades variaban lo suficiente como para parecer orgánicas. El total era de $167.000. Ningún plan suplementario de Medicare cobra gastos de procesamiento 17 veces. Nadie lo hace. Linda no solo me había mentido una vez. Había creado un sistema. Busqué los formularios de autorización para cada cargo. Todos llevaban la firma de Robert, limpia, firme, nada que ver con el temblor que había visto empeorar durante 3 años. La misma mano que temblaba al sostener una taza de café en el funeral había firmado 6 cifras. De transferencia sin un solo vacilante. Sonó mi teléfono. 5:40 contesté antes del segundo timbrazo. La voz de Margaret Calvell era la clase de calma que proviene de 30 años dando malas noticias en oficinas con paneles de madera. Barbola, lamento la demora. Tu abuelo me indicó que esperara 7 días después de su fallecimiento antes de contactarte. Tengo documentos que él preparó. Necesitamos reunirnos en persona. ¿Se trata del fideicomiso? Pregunté. El fideicomiso es el comienzo, dijo. Hay más. Me dio una dirección en Richmond. 1 hora. Mañana por la mañana, 10. La escribí en el reverso de un recibo de supermercado porque necesitaba tener las manos ocupadas. Margaret, dije. Mi madre presentó una solicitud de sucesión testamentaria. Afirma que el abuelo murió sin testamento. Hubo una pausa. El tipo de pausa que te dice que alguien ya lo sabía. Lo hablaremos mañana, dijo. Trae el baúl de cedro. Colgué el teléfono. El reloj de bolsillo hacía tic-tac en mi mesita de noche, constante como un latido del corazón que no pertenecía a nadie vivo. Preparé una maleta. Puse el baúl de cedro en el asiento del pasajero de mi Civic. Puse mi alarma a las 5 de la madrugada. Richmond estaba a 2 horas al este por la enero del 64. Atravesando Blurry, pasando Charlottesville donde Derek vendía casas a gente que confiaba en él,
vendía casas a gente que confiaba en él, pasando las salidas a pueblos pequeños donde la gente todavía resolvía disputas con apretones de manos y papeleo. El abuelo había sido un hombre de papeleo. Recibos por cada tabla, contratos por cada trabajo. Me había dicho una vez, de pie en su taller con aserrín en las botas: la gente miente, Barbola. Los números no mienten. Conduje hasta Richmond a la mañana siguiente. No le dije a nadie a dónde iba. Me senté en ese auto durante 3 horas pensando en cada vez que cuadraba las cuentas del abuelo, cada número sospechoso que había señalado y luego dejado pasar. Si alguna vez has tenido esa corazonada sobre alguien de tu familia, esa voz silenciosa que dice que algo no está bien, quédate conmigo. Porque lo que Margaret me mostró al día siguiente demostró que a veces los números no mienten, incluso cuando las personas sí. La oficina de Margaret Calwell estaba en el segundo piso de una casa adosada reformada en Grace Street en Richmond. Estanterías del suelo al techo, sillas de cuero, un escritorio con una lámpara de latón que probablemente costó más que mi alquiler. Margaret tenía unos 65 años, cabello plateado recogido, gafas con montura dorada, manos que se movían con precisión cuando abría la carpeta. Tu abuelo me contrató hace 15 años para establecer y administrar su fideicomiso, dijo. Pero 2 años antes de morir, me pidió que hiciera algo inusual. Me pidió que contratara a un contador forense. El nombre del contador era Ray Mitchell. Margaret deslizó su informe sobre el escritorio. 47 páginas, encuadernadas con anexos. Lo abrí y mi instinto de contador público se activó. Mis ojos recorrieron las columnas antes de que mi cerebro lo asimilara. Linda había transferido $342.000 de las cuentas personales del abuelo a 3 cuentas separadas durante 28 meses. Una a su nombre, otra a nombre de Robert y otra a nombre de una empresa fantasma llamada Palmer Family Holdings LLC. Linda figuraba como única socia. El mecanismo era elegante de una manera que me revolvía el estómago. Nombres falsos de proveedores, formularios W9 falsos, facturas generadas en una computadora doméstica con marcas de tiempo de metadatos que coincidían con la computadora portátil de Linda. 17 cargos por procesamiento de Medicare eran solo el comienzo. También había evaluaciones de mantenimiento de propiedades, honorarios por consultoría de planificación patrimonial y un cargo recurrente etiquetado como coordinación de enfermería especializada que se enviaba a un apartado postal registrado a nombre de la Oficina de Bienes Raíces de Derek. Tu abuelo no pudo detenerla, dijo Margaret. Para cuando Ray terminó la auditoría, el Parkinson de Harold había avanzado hasta el punto en que ya no podía firmar documentos o testificar. No podía luchar contra ella en los tribunales. Hizo una pausa. Pero podía preparar a alguien que sí pudiera. Margaret deslizó una segunda carpeta sobre el escritorio. La segunda carpeta era más delgada, 6 páginas. Un membrete de laboratorio que no reconocí. Margaret juntó las manos. Tu abuelo ordenó esta prueba hace 18 meses. Un hisopado de mejilla que le dio a su médico comparado con los registros médicos de Robert de un examen físico de rutina. Me dejó leerlo. El resumen eran 3 líneas. 3 líneas que reorganizaron todo lo que creía saber. Robert Allen Palmer no era el hijo biológico de Harold James Palmer. Probabilidad de paternidad, 0,01%. Margaret habló con cuidado. Tu abuela Gloria estaba embarazada cuando ella y Harold se casaron. Harold lo sabía. Gloria confesó antes de la boda. Él se casó con ella de todos modos y crió a Robert como a su propio hijo. Miré fijamente el sello del laboratorio. La habitación estaba muy silenciosa. Harold nunca se lo reprochó a Robert, continuó Margaret. Él amaba a tu padre. Pero hace 3 años, cuando Linda empezó a mover dinero, Harold se dio cuenta de algo que no había querido afrontar. Robert lo sabía. Lo sabía desde que tenía 18 años. Gloria se lo contó en su lecho de muerte. Y Linda descubrió el secreto al principio de su matrimonio. Lo usó. Lo usó como influencia. Cada vez que Robert dudaba, cada vez que cuestionaba un documento que ella ponía delante de él, Linda le recordaba que una llamada telefónica podía decirle al mundo que el único hijo de Harold Palmer no era realmente su hijo. Robert firmaba todo lo que ella le pedía porque estaba aterrorizado de perder la única identidad que había tenido. Dejé la carpeta. Mi padre no era de sangre de mi abuelo, pero el abuelo lo había elegido de todos modos.
Elegido para casarse con Gloria, elegido para criar a Robert, elegido para darle su nombre y su empresa y 40 años de paciencia. Y Robert había pagado esa elección entregándole las llaves a una mujer que despojó a la casa mientras el viejo aún respiraba. Margaret dijo: «Había una cosa más en la carpeta». «¿Harold te regaló un baúl de madera?», preguntó Margaret. «De cedro. Cepillado a mano. De este tamaño aproximadamente». Extendió las manos, mostrando las dimensiones exactas del baúl que estaba en mi asiento de copiloto. Asentí. «Revisa el panel inferior», dijo. «Hay un fondo falso. Harold lo construyó él mismo». Conduje de regreso a Harrisonburg con carpetas en el asiento del pasajero y el baúl de cedro balanceándose sobre ellas. Mi apartamento estaba silencioso. La luz del atardecer entraba por la ventana sobre el fregadero de la cocina, haciendo que las partículas de polvo parecieran nieve. Coloqué el baúl sobre mi cama, lo abrí, saqué los lápices, las viejas boletas de calificaciones, la foto de la feria del condado. El abuelo y yo, 2004, de pie junto a un tomate de cinta azul que ni siquiera era nuestro. Pasé los dedos por el panel inferior. Cedro, suave como la piel. Entonces encontré la junta. Una grieta fina a lo largo del borde izquierdo que no coincidía con la veta. Presioné. El panel se movió. 1/4 de pulgada de espacio oculto debajo. El olor me golpeó primero. Serrín. No rancio. Olía a su taller. Como si hubiera lijado algo ayer mismo y hubiera empaquetado las virutas como aislamiento. Había 2 objetos en el compartimento falso. Un sobresellado, papel grueso color crema, la solapa asegurada con un círculo de cera roja. Del tipo que el abuelo usaba para sellar cartas cuando era formal, lo cual casi nunca ocurría. Y una llave pequeña. De latón. Sin marcar. Del tipo que sirve para una caja de seguridad. Rompí el sello de cera. Dentro había una sola hoja de papel con la letra mayúscula del abuelo. Banco del Condado de Clark, sucursal Stanton, caja 1147, use la llave. 4 líneas. Sin explicación. Solo instrucciones de un hombre que medía 2 veces y nunca desperdiciaba una palabra. Sostuve la llave a contraluz. Estaba caliente por haber estado dentro del cedro. El abuelo había pasado toda su vida construyendo cosas. Casas, empresas, una familia que no lo merecía. Incluso en la muerte, seguía construyendo. Una capa a la vez. Linda no disminuyó la velocidad. Mientras yo conducía a Richmond y de regreso, ella presentó una moción en el condado de Augusta solicitando al tribunal que congelara todos los bienes patrimoniales conocidos. La casa del abuelo, las 2 parcelas de tierra que ya había transferido a su nombre y cualquier cuenta bancaria que aún figurara a nombre de Harold J. Palmer. Derek presentó una declaración jurada en apoyo de la moción. Como profesional inmobiliario con licencia y miembro de la familia, puedo confirmar que las transferencias de propiedad reflejaban los deseos expresos de Harold Palmer. Licenciado, profesional, familiar. Se las arregló para equivocarse en los 3 aspectos. La citación llegó a mi apartamento por correo certificado un viernes. Tenía 30 días para responder o perdería mi derecho a impugnar. Llamé a Margaret. Están actuando con rapidez. Tienen que hacerlo, dijo. El fideicomiso es irrevocable. Una vez que el tribunal lo vea, su demanda de sucesión se desmorona. Están corriendo para liquidar antes de que alguien mire con atención. Entonces tenemos que mirar primero. Margaret me presentó a Diana Walsh, una abogada de litigios sucesorios con sede en Stanton que se especializaba en disputas testamentarias e incumplimiento fiduciario. Diana tenía unos 50 años, cabello corto, gafas de lectura con cadena, el tipo de mujer que siempre tenía un bloc de notas legal al alcance de la mano. Nos reunimos en su oficina el lunes siguiente. Llevé todo, el informe forense de Ray Mitchell, los resultados del ADN, la nota manuscrita de Harold del cofre de cedro y la llave que aún no había usado. Diana leyó el informe forense en 20 minutos. Se quitó las gafas. Esto no es una disputa familiar, dijo. Esto es explotación financiera de un adulto vulnerable. Es un crimen. Miró la llave en mi palma. ¿Y qué abre eso? Aún no lo sé. Diana tomó su teléfono. Entonces será mejor que lo averigüemos. Pedí una licencia en la firma de contabilidad. Mi jefa,
Han no hizo preguntas. Asuntos familiares. Toma lo que necesites. Me había visto salir temprano durante 3 años para ir a casa del abuelo. Lo entendía. Diana presentó citaciones para obtener los registros bancarios del People's Bank of Virginia, las cuentas personales del abuelo, las cuentas de Linda y Palmer Family Holdings LLC. Los registros llegaron en 2 cajas de banco. Los subí a mi apartamento y los extendí sobre la mesa de la cocina como si fuera la escena de un crimen, que era exactamente lo que eran. Los ordené por fecha, los filtré por cantidad y los cotejé con las facturas del informe de Ray Michie. El patrón era una estructura de manual. Linda había dividido sus transferencias en cantidades ligeramente inferiores a $10,000 para evitar que se activaran los informes de transacciones monetarias. $8,900 aquí, $9,700 allá. 14 transacciones separadas por debajo del umbral de declaración, una cuenta diferente cada vez. Total malversado a través de las cuentas personales de Harold, $342,000. Total canalizado a través de Palmer Family Holdings LLC, $78,000. Gran total, $420,000. Eso no fue descuido. Fue arquitectura. Trabajé durante 6 días seguidos. Café a las 2 de la madrugada, hojas de cálculo en cada superficie. Rastreé cada dólar desde su origen hasta su destino. La cuenta de Harold al proveedor ficticio. El proveedor ficticio a la sociedad holding de Linda. La sociedad holding a la cuenta corriente personal. Un circuito cerrado con su firma falsificada en cada formulario de autorización. Diana llamó la 6ª noche. ¿Puedes rastrear cada dólar hasta un depósito final? Ya está hecho, dije. Entonces es hora de usar esa llave. Banco del Condado de Clark, sucursal de Stanton. Entré un martes por la mañana con la llave de latón y mi licencia de conducir. El cajero me condujo a la bóveda. Caja 1147. La llave encajó perfectamente. Sin resistencia, sin problemas. Dentro de la caja había un sobregrueso de papel manila y una fina capa de aserrín en el suelo metálico. Aserrín. Lo había puesto allí a propósito. El sobre contenía 3 cosas. El documento fiduciario original, notariado, firmado por 3 testigos, fechado 15 años antes, cuando el abuelo todavía podía usar un martillo. Una copia certificada de los resultados del ADN, la cadena de custodia documentada. Y 4 páginas escritas a mano que habría reconocido en cualquier parte. Mayúsculas gruesas, la caligrafía de un hombre que había pasado su vida rellenando órdenes de trabajo. La carta de Harold. Me senté en la sala de visionado privada, cerré la puerta y la leí. Escribió sobre Gloria. Sobre el día en que ella le dijo que Robert no era suyo. Sobre casarse con ella de todos modos porque ya había decidido qué clase de hombre quería ser. Lo supe el día que nació. Gloria me lo dijo antes de la boda. Me casé con ella de todos modos. Crié a Robert como si fuera mío. No porque tuviera que hacerlo. Porque lo elegí. Escribió sobre Linda. Sobre verla encantar a su hijo. Y luego, lenta y metódicamente, desmantelar las garantías financieras que había construido durante décadas. Sobre el Parkinson que le robó la capacidad de defenderse. Me ha estado quitando cosas durante años. Podría haberla detenido antes, tal vez. Pero tenía miedo. Miedo de que si me enfrentaba a Robert, tendría que elegir entre su esposa y su padre. Así que elegí por él. Elegí protegerlo. En cambio, mi nieta. Luego, la frase que llevo conmigo. La sangre no te hace familia. Lo que haces cuando nadie te ve sí. Su última instrucción fue simple. Usa todo lo que hay en esta caja para protegerla. Por la verdad. Doblé la carta. La volví a meter en el sobre. En el fondo de la caja de seguridad, las virutas de aserrín reflejaban la luz fluorescente. Olían a su taller. Como todos los veranos de mi infancia. Me senté en esa habitación durante 40 minutos. Luego conduje a casa y me puse a trabajar. Las transferencias de propiedad eran de dominio público. Portal en línea de la oficina del secretario del condado de Augusta. Búsqueda gratuita. Saqué las escrituras de ambas parcelas. La parcela de 5 acres en Bainesboro y el lote comercial en Greenville Avenue. Ambas mencionaban a Harold J. Palmer como otorgante, Linda S. Palmer como beneficiaria.
Fechas de transferencia. 4 meses antes de que muriera el abuelo. Notarizado por Kevin Radd, notario público, número de comisión 7843291. Busqué a Kevin Radd. Trabajaba en Whitfield Realty Group en Charlottesville, oficina de Derek, empleado de Derek. Los registros médicos del abuelo, que Margaret había obtenido a través de la autoridad legal del fideicomiso, mostraban que para la fecha de esas transferencias, su Parkinson había progresado hasta el punto en que no podía sujetar un bolígrafo de forma fiable. Las notas de su neurólogo de ese mes decían: el paciente presenta un temblor de reposo significativo en ambas manos. Las tareas motoras finas, incluida la escritura, ya no se pueden realizar de forma independiente. Las firmas en las escrituras de transferencia eran firmes, fluidas, sin temblor. No eran las manos de un hombre con Parkinson en etapa avanzada. Diana contrató a una analista forense de escritura, la doctora Carol Fenton, certificada por la Junta Estadounidense de Examinadores Forenses de Documentos. Su informe tardó 2 semanas. Las firmas cuestionadas son inconsistentes con los ejemplos conocidos de la escritura de Harold J. Palmer del periodo de tiempo correspondiente. Los patrones de temblor presentes en las muestras autenticadas están completamente ausentes en los documentos cuestionados. Los registros de comisiones de Derek, obtenidos mediante una citación judicial, mostraron que recibió una tarifa de consultoría de $42,000 de Palmer Family Holdings LLC en el mismo trimestre que las transferencias. 3 personas. 3 roles. Linda era la arquitecta. Derek era el contratista. Y mi padre fue quien abrió la puerta. Conduje hasta Stanton un sábado, no a la casa. No tenía ninguna razón para ir allí. Fui a Palmer & Sons Construcción, la antigua oficina en la ruta 250. El negocio se había vendido hacía años, pero el abuelo conservó el edificio. Ahora estaba vacío, cerrado con llave. Pero la camioneta de Robert estaba en el estacionamiento de grava. Él estaba sentado dentro de la antigua oficina, la que todavía tenía el nombre del abuelo pintado con plantilla en la ventana. Cerveza en el escritorio, viejas fotos de la cuadrilla en la pared, jóvenes con cascos de seguridad de pie frente a casas en construcción, sonriendo. Robert levantó la vista cuando entré. No preguntó cómo había entrado. La puerta lateral no estaba cerrada con llave. Propiamente desde 1997. No deberías estar aquí, dijo. Su voz era cansada, no hostil, simplemente agotada. Sé lo de los traslados, papá. Miró la botella de cerveza, despegó la etiqueta con la uña del pulgar. No te pido que la traiciones, dije. Te pido que me digas una cosa. ¿Sabías? Una larga pausa. La luz fluorescente sobre nosotros zumbaba. Robert terminó la cerveza, dejó la botella con la precisión de un hombre que había estado bebiendo desde el mediodía. Firmé lo que ella me dijo que firmara. Otra pausa. No sabía cuánto. Media verdad. Lo noté en la forma en que bajó la voz al decir cuánto. El énfasis era incorrecto, como el de un testigo que solo ha ensayado parte del guión. ¿Y abuelo?, pregunté. ¿Sabía sobre? No. Me interrumpió. Una palabra, cortante, como una pistola de clavos. Me quedé allí un minuto más. Las fotos en la pared mostraban a un hombre que solía construir cosas junto a su padre. El hombre que tenía delante había dejado que otro los destruyera. Me fui. Conduje de vuelta a Harrisonburg. Los números dirían lo que él no diría. Me quedé de pie en esa oficina vacía, rodeado de fotos de una empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos, y me di cuenta de algo. El fraude no era solo por dinero. Se trataba de borrarlo a él, de borrar todo lo que había construido y a todos en quienes había confiado. Si alguna vez has visto cómo el legado de alguien es desmantelado por quienes deberían haberlo protegido, sabes exactamente por qué no podía irme. La oficina de Diana tenía una pizarra blanca. Cuando terminamos, parecía un documental sobre conspiraciones. Líneas rojas que conectaban nombres con cuentas, líneas azules que conectaban cuentas con propiedades, líneas verdes que marcaban la cronología. Esta es la estrategia, dijo Diana. Primer paso. Presentamos una objeción a la petición de sucesión de Linda y presentamos el fideicomiso irrevocable. Eso elimina por completo los 20 millones de la herencia. Segundo paso.
Presentamos la evidencia de contabilidad forense para invalidar las transferencias de propiedad. Firmas falsificadas, fraude notarización, incumplimiento fiduciario bajo el poder notarial. Tercer paso, remitimos la evidencia criminal al fiscal del condado de Augusta. Golpeó la carpeta de ADN. ¿Y esto? El ADN no descalifica a Robert para heredar. Harold lo crió. Legalmente, es hijo de Harold independientemente de la biología. Pero destruye su credibilidad. Toda la demanda de sucesión de Linda y Robert se basa en el argumento de que son la única familia real de Harold y yo solo soy la nieta que los visitaba a veces. El ADN muestra que la persona a la que llaman el heredero legítimo de Harold no es su hijo biológico. Y la persona a la que Harold realmente eligió confiar su legado está sentada en esta silla. Miré fijamente la pizarra. No quiero destruir a mi padre. Luego nos centramos en Linda y Derek. El nivel de participación de Robert surgirá naturalmente durante el proceso. Si cooperó pasivamente, el tribunal lo tendrá en cuenta. Hizo una pausa. Pero Barbola, tienes que estar preparada. Cuando esto llegue a la audiencia, todo saldrá a la luz. El fraude, las transferencias, el ADN, y tu padre estará sentado a 3 metros de distancia. Lo sé. ¿Estás segura? El reloj de bolsillo hacía tic-tac en mi chaqueta. La carta del abuelo decía la verdad, no venganza. Estaba segura. Linda apareció en mi apartamento un miércoles. Sin llamar, sin avisar. Solo su sedán estacionado en el lote junto a la tintorería y un fuerte golpe en mi puerta. Derek estaba en el asiento del pasajero, con el motor encendido. Abrí la puerta. Linda llevaba lápiz labial y una expresión ensayada, preocupada, maternal, la cara que ponía para los vecinos y notarios. Cariño, sé que esto ha sido duro para todos nosotros, pero tu padre y yo creemos que es mejor que manejemos la herencia juntos como familia. Margaret Calvell está manejando los asuntos del abuelo, dije. El rostro de Linda cambió. El nombre la golpeó como una corriente de aire frío. Se recuperó en unos 2 segundos. Impresionante, de verdad. Margaret se jubiló hace años. No lo hizo. Linda intentó un ángulo diferente. La inclinación preocupada de suavizada. Tu abuelo no querría que los abogados destrozaran a esta familia, Barbola. Siempre decía que la familia es lo primero. El abuelo fue quien contrató al abogado. La expresión ensayada se le escapó. Debajo había algo duro y brillante, como el filo de una cuchilla que capta la luz. No sabes lo que estás empezando, dijo ella. Sé exactamente lo que estoy empezando. Se fue. La observé desde la ventana mientras subía al coche. Derek se inclinó para decir algo. Linda negó con la cabeza. Derek hizo una llamada telefónica mientras salían del aparcamiento. Volví a la mesa de la cocina. 2 cajas de documentos de banco, 47 páginas de contabilidad forense, un informe de un experto en caligrafía, un análisis de laboratorio de ADN, una carta de un hombre muerto que construía casas y cumplía sus promesas. 3 días después, conseguí la fecha del juicio. 2 semanas antes de la audiencia, Diana y yo repasamos las pruebas una vez más. 47 páginas de registros bancarios, 11 documentos con firmas falsificadas, registros de transferencia de propiedad con notarización fraudulenta, formularios W9 falsos con nombres de proveedores que no existían, la declaración jurada de Ray Michey que detallaba 28 meses de transacciones estructuradas, el análisis de escritura de la doctora Carol Fenton, la declaración de Kevin Rudd, la certificación del laboratorio de ADN con cadena de custodia ininterrumpida, la declaración jurada de la señora Boden, 4 páginas de observaciones de una mujer que había observado a mi familia desde el otro lado de la calle durante 31 años, y la carta de Harold autenticada por Margaret. Diana me preparó para el estrado de los testigos. No estás discutiendo, dijo. Estás leyendo un balance. Haz exactamente lo que haces todos los días en el trabajo. Practiqué. Voz tranquila, respuestas claras, señalar la prueba, dejar que los números hablen. Mi jefa, Han, llamó esa semana. Se está hablando en la ciudad, dijo. La gente está haciendo preguntas sobre tu familia. Stanton era pequeño. 4 grados de separación, tal vez 3. La noticia se extendió por los comités de la iglesia y las filas de las cajas de las ferreterías más rápido que cualquier expediente que llegara al juzgado. Linda había contratado a un abogado,
Philip Brock, local, agresivo, conocido por disputas de herencias, presentó una moción para desestimar el caso, argumentando que el fideicomiso se creó bajo mi influencia indebida sobre el abuelo durante sus últimos años. Leí la moción en la mesa de mi cocina. Influencia indebida de la nieta que le cambiaba las sábanas, le calentaba la sopa y le hacía la declaración de la renta mientras la esposa de su hijo falsificaba su firma en las transferencias bancarias. Diana dijo: «Está exagerando. El fideicomiso se creó hace 15 años, cuando Harold todavía podía usar un martillo. Una carta del médico confirma su capacidad mental en cada actualización. Entonces que se extralimite», dije. La señora Boden me llamó un domingo después de la iglesia. «Cariño, Linda ha estado diciendo a la gente que estás impugnando los deseos de tu abuelo, que estás intentando robarle la casa a tus propios padres». Comencé a explicar. «Eso no es cierto», dijo. «Sé que no lo es. Te vi conducir hasta esa casa todos los días durante 3 años. Invierno, verano, esa terrible tormenta de hielo en febrero. Nunca vi a Linda». Hizo una pausa. «Pero sí la vi 2 veces. Ambas veces llegó con cajas de archivos y se fue sin ellas. Y una vez vi a tu primo Derek allí afuera con una cinta métrica recorriendo el límite de la propiedad». La señora Boden tenía 74 años. Había sido secretaria escolar durante 30 años. El tipo de mujer que se daba cuenta cuando un niño usaba la misma camisa 2 días seguidos o cuando un padre firmaba con el nombre equivocado en un formulario de autorización. No se le escapaba nada. «Me gustaría testificar si ayuda», dijo. «Puede que sea vieja, pero mis ojos funcionan bien y mi memoria es mejor que la de la mayoría». Diana la agregó a la lista de testigos. Testigo de carácter para el tipo de cuidadora que había sido. Testigo de la cronología del tipo de actividad que Linda y Derek realizaban en la casa. 2 días después, Derek me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde el funeral. «¿Por qué de verdad quieres hacer esto? Piensa en el tío Robert. Piensa en lo que saldrá a la luz». Ahí estaba. La amenaza. Pensó que yo no sabía lo del ADN. Pensó que era una ventaja. Que el miedo a que se revelara el secreto de Robert me haría ceder. «Lo he pensado», dije. Colgué. Derek acababa de jugar su última carta. No sabía que yo tenía toda la baraja. La noche anterior a la audiencia preliminar, Robert llamó. Su voz era ronca. Ronca de madrugada. De esa que viene con whisky o llorando o ambas cosas. «No puedo detenerla», dijo. «Lo sé. Si esto llega a juicio, todo saldrá a la luz». «Todo». «Eso también lo sé». Un largo silencio. Podía oírlo respirar. Detrás de él, se cerró una puerta. Linda, probablemente. Moviéndose por la casa que no era suya. «Él lo sabía, ¿no?», dijo Robert. «Tu abuelo». Él sabía de mí. Me había preparado para muchos escenarios. Había practicado el testimonio financiero con Diana. Había ensayado la presentación de pruebas. Pero no estaba preparado para que mi padre me preguntara a las 11:30 de la noche si el hombre que lo había criado sabía que no era su hijo. «Lo sabía», dije. «Y aún así te eligió a ti». El silencio se prolongó. Oí a Robert dejar algo. «Un vaso, tal vez. No me lo merezco». «Tal vez no. Pero te lo dio de todos modos». Así era él. Colgó sin prometer nada. Ningún compromiso de testificar. Ningún compromiso de detener a Linda. Solo el clic de una fecha límite y el leve sonido de su camioneta arrancando de fondo. Lo que significaba que estaba de nuevo en la vieja oficina. Bebiendo solo en un edificio con el nombre de su padre en la ventana. Me senté en mi cama en el apartamento 3B. El reloj de bolsillo en mi mesita de noche hacía tic-tac constante. No dormí. Repasé los números una vez más. No porque lo necesitara, sino porque los números eran en lo que confiaba y últimamente la gente no. La conferencia previa al juicio era a las 9 de la mañana. Cualquiera que fuera la decisión de Robert, yo estaría allí. Tribunal de Circuito del Condado de Augusta. Sala 2. La jueza Martha Ensley presidía. De unos 50 años, seria, del tipo de jueza que leía todos los documentos antes de que comenzara la audiencia. Philip Brock abrió la intervención de Linda.
Se paró en el atril con las mangas remangadas y la voz modulada para transmitir compasión. Su señoría, este fideicomiso Barbola era su única cuidadora y tenía acceso ilimitado a un hombre que sufría de la enfermedad de Parkinson progresiva. Creemos que el instrumento del fideicomiso refleja una influencia indebida, no los deseos genuinos de Harold Palmer. Diana se puso de pie. Sin dramatismos. Su señoría, el fideicomiso se estableció hace 15 años cuando el señor Palmer tenía 70 años. Era plenamente competente y seguía dirigiendo una empresa de construcción. Fue presenciado por 3 personas independientes y notariado. Se actualizó una vez, 2 años antes de la muerte del señor Palmer, durante un periodo de competencia documentado confirmado por su médico de cabecera. Tenemos la carta del médico. Ella levantó la carpeta de pruebas. Estamos preparados para presentar el instrumento fiduciario original junto con evidencia de extensas irregularidades financieras en la administración del patrimonio del señor Palmer por parte del peticionario. El juez Ensley miró a Brock. Necesitaré ver el instrumento fiduciario original en la audiencia probatoria. También ordeno a ambas partes que proporcionen una contabilidad financiera completa de cualquier activo del patrimonio al que hayan accedido, transferido o administrado durante los últimos 3 años. Brock vaciló. Detrás de él, Linda se inclinó hacia adelante y susurró con urgencia. Brock dijo, el peticionario preferiría limitar el descubrimiento a contabilidad completa, abogado. Ambas partes. La audiencia probatoria está programada para el 14 de octubre. El rostro de Linda cuando el juez ordenó la contabilidad mutua fue la primera grieta que vi. Pequeña. Una tensión alrededor de los ojos, la mandíbula se tensó medio grado, pero la reconocí. Era el rostro de una mujer cuyo sistema acababa de ser auditado. Supe lo que sucedió después a través de documentos judiciales y declaraciones. Derek llamó a Linda la noche después de la audiencia preliminar. Van a revisar los registros de propiedad, dijo. Mi nombre está en la cadena notarial. El nombre de Kevin está en la cadena notarial. Esto ya no es solo una disputa civil, Linda. Tranquilízate, dijo ella. Diremos que Harold autorizó todo verbalmente. ¿Autorización verbal de un hombre con Parkinson que no podía sostener un bolígrafo? Eso no va a funcionar. Kevin Rudd, el notario, amigo de Derek de la oficina, hizo su propia llamada. No a Derek, sino a un abogado defensor penal. El abogado de Kevin contactó a Diana en 48 horas ofreciéndole lo que los abogados llaman cooperación. Kevin proporcionaría una declaración jurada confirmando que Derek le había pedido que notariara los documentos de transferencia de propiedad sin la presencia de Harold. A cambio, Kevin quería la garantía de que el fiscal del estado consideraría su cooperación al decidir los cargos. Está colaborando con la justicia, me dijo Diana. El notario de Derek va a testificar que las firmas fueron falsificadas. Derek condujo hasta Stanton. Imagino la escena basándome en lo que Robert describió más tarde. Derek en la cocina de la casa del abuelo, caminando de un lado a otro. Linda en el mostrador. Robert en la mesa. Dijiste que esto era simple, dijo Derek. Entrar y salir. Nadie sale herido. Nadie salió herido, dijo Linda. Somos familia. Ese dinero siempre se suponía que era nuestro. La familia de Barbola también, dijo Derek. Linda tomó su taza de café. Barbola es una contadora rencorosa. Robert, en voz baja desde la mesa, es nuestra hija. Linda no respondió. Tomó un sorbo de café y cambió de tema a la fecha de la audiencia como si la palabra hija fuera algo que pudiera programar. Oficina de Diana, una semana antes de la audiencia. Hicimos un último repaso de cada pieza de evidencia que planeábamos presentar. El resopla, instrumento fiduciario, 15 años, blindado, competencia certificada por un médico en cada actualización. Declaración jurada de contabilidad forense de Ray Michi, 47 páginas que rastrean $420,000 de las cuentas de Harold a las de Linda. 11 documentos de autorización falsificados con análisis de escritura de la doctora Carol Fenton, concluyendo que las firmas eran inconsistentes con la letra conocida de Harold. Registros de transferencia de propiedad que muestran 2 parcelas por valor de $420,000 transferidas a nombre de Linda con notarización falsificada. Declaración jurada de Kevin Rudd confirmando que notarizó las transferencias sin la presencia de Harold.
Registros de comisiones de Derek que muestran $42,000 en pagos de Palmer Family Holdings LLC. Los resultados del laboratorio de ADN con cadena de custodia certificada. Declaración jurada de la señora Boden. Y la carta de Harold, autenticada por Margaret, quien testificaría en persona. Diana cerró la carpeta. Esto ya no es un caso, dijo. Esto es una auditoría con mazo. Margaret testificaría sobre la confianza en las instrucciones de Harold. Ray Mitchell presentaría el análisis financiero. El Dr. Fenton estaba disponible para su declaración por videoconferencia. La señora Boden había planchado su vestido de iglesia y me dijo que estaría en la primera fila. Toqué el reloj de bolsillo en mi chaqueta. Estaba caliente por el calor de mi cuerpo, como solía estarlo por el de mi abuelo. Vamos, dije. La audiencia era un martes de octubre. Los arces a lo largo de la ruta 250 se estaban poniendo rojos. El rojo profundo y honesto que solo aparece cuando las noches se vuelven lo suficientemente frías como para despojar a un árbol de todo lo que no necesita. Tribunal de Circuito del Condado de Augusta, Sala 2. Paredes revestidas de madera, luces fluorescentes, una bandera estadounidense que necesitaba plancharse. El tipo de sala donde las disputas de propiedad y las batallas por la custodia se desarrollaban todos los martes mientras el resto de Stanton iba a trabajar. A la izquierda, Diana Walsh en la mesa de los abogados, yo a su lado. El baúl de cedro sobre la mesa presentado como prueba a Margaret Caldwell detrás de nosotros, cabello plateado, gafas doradas, manos cruzadas en su regazo. Ray Mitchell a su lado con 2 copias de su informe. A la derecha, Philip Brock, bloc de notas amarillo, bolígrafo haciendo clic. Linda a su lado, de azul marino, postura rígida, perlas otra vez, las mismas perlas del funeral, como si la reputación pudiera usarse como joyas. Robert al final de la mesa, rostro pálido. Miraba fijamente la veta de la madera y no levantaba la vista. Derek estaba sentado en la primera fila de la galería, más cerca de la salida. Su pie rebotaba. La señora Boden estaba en la segunda fila, vestido de iglesia, bifocales, sentada recta como un poste. Una reportera del Stanton News Leader tenía un cuaderno abierto sobre la rodilla. 4 miembros de la comunidad que reconocí del funeral del abuelo estaban dispersos en las filas de atrás. No era una sala de audiencias llena. Íntima. Lo que empeoraba las cosas para las personas que tenían algo que ocultar. La jueza Ensley entró, nos pusimos de pie. Ella se sentó, nos sentamos. Esta es la audiencia probatoria en el asunto de la herencia de Harold James Palmer. La peticionaria es Linda S. Palmer. La demandada es Barbola A. Palmer, compareciendo a través de su abogado. Diana se puso de pie. Señoría, nos gustaría comenzar con el instrumento de fideicomiso. Brock se puso de pie inmediatamente. La validez de cualquier supuesto fideicomiso es precisamente lo que estamos aquí para impugnar. La jueza Ensley lo miró por encima de sus gafas. Escucharé primero el instrumento, luego la impugnación. Proceda, señora Walsh. Diana llamó a Margaret Caldwell al estrado. Margaret testificó durante 40 minutos. Describió la creación del fideicomiso hace 15 años a petición de Harold, financiado con las ganancias de la venta de Palmer & Sons Construcción y décadas de cuidadosa inversión. Irrevocable. Barbola nombrado como único beneficiario. Harold tenía 70 años en el momento de la ejecución. Una carta de un médico que confirmaba la capacidad cognitiva y legal estaba adjunta al documento original. 3 testigos independientes, la asistente legal de Margaret, un funcionario bancario y el contador de Harold de toda la vida habían firmado. Brock contrainterrogó. ¿No es cierto que usted tiene un interés financiero en el resultado de este fideicomiso? La respuesta de Margaret fue precisa. Soy la fideicomisaria. Mis honorarios están fijados por el instrumento a una tasa aprobada por el beneficiario y el tribunal. Tengo un interés fiduciario, de asesor, no financiero. Brock se sentó. Diana llamó a Ray Mitchell. El proyector cobró vida con un zumbido. Las hojas de cálculo de Ray llenaron la pantalla. Columnas de fechas, cantidades, números de cuenta, nombres de proveedores. Recorrió con el tribunal 28 meses de transacciones. $342,000 de las cuentas personales de Harold a 3 cuentas controladas por Linda. $78,000 a través de Palmer Family Holdings LLC.
Nombres de proveedores falsos que no correspondían a ninguna empresa registrada en Virginia. Formularios W9 generados en una computadora doméstica. Las marcas de tiempo de los metadatos coincidían con el dispositivo registrado en la dirección de correo electrónico de Linda. 17 cargos etiquetados como procesamiento suplementario de Medicare que ningún plan de Medicare había evaluado jamás. Luego, las transferencias de propiedad. La declaración en vídeo de la doctora Carol Fenton se reprodujo en el monitor de la sala del tribunal. Su conclusión fue clínica. Las firmas cuestionadas son inconsistentes con los ejemplos conocidos. Los patrones de temblor presentes en muestras autenticadas del mismo periodo de tiempo están completamente ausentes en los documentos cuestionados. En mi opinión profesional, estas firmas no fueron producidas por Harold J. Palmer. Declaración jurada de Kevin Rudd, leída en voz alta por Diana. El señor Whitfield me pidió que notariara los documentos. El señor Palmer no estaba presente. Me dijeron que los había firmado los documentos. El señor Palmer no estaba presente. Me dijeron que los había firmado antes en casa. No lo verifiqué. El rostro de Derek se descompuso. Le susurró algo a Brock, quien lo ignoró. Linda se sentó rígida, con la mandíbula apretada, las manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. La jueza Ensley se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Brock. Abogado, ¿su cliente desea responder a las discrepancias contables? Brock se arregló la corbata. Necesitamos más tiempo para revisar la prueba forense. Ha tenido 30 días, abogado. Diana se puso de pie de nuevo. Su señoría, hay una prueba adicional relevante para la legitimación del peticionario. El caso del demandante se basa en parte en la afirmación de que Robert Palmer, como único hijo de Harold Palmer, es el legítimo heredero principal. Y que la señora Barbola, como nieta, tiene un derecho subordinado. Le entregó una carpeta al secretario. Este es un análisis de ADN certificado realizado 18 meses antes de la muerte de Harold Palmer a petición suya a través de su médico personal. La cadena de custodia está documentada. Diana leyó el resumen. El análisis concluye con un 99,98% de certeza de que Robert Allen Palmer no es el hijo biológico de Harold James Palmer. La sala del tribunal se movió. La señora Boden se llevó la mano a la boca. La pluma del reportero se detuvo. En la galería, uno de los viejos carpinteros del grupo del abuelo negó con la cabeza lentamente. Como se hace cuando algo que se sospecha resulta ser cierto. Robert no explotó. No se levantó. No lo negó. Se hundió en su silla como un edificio que se asienta sobre sus cimientos. Sus manos quedaron planas sobre la mesa. Su rostro estaba del color del cemento viejo. Y entonces lo dijo. Casi para sí mismo. Tan bajo que el taquígrafo judicial se inclinó hacia adelante para captarlo. Él lo sabía. Siempre lo supo. Y aún así me retuvo. Por un segundo, la sala del tribunal quedó en completo silencio. Miré a mi padre y vi algo que no esperaba. No al hombre que firmaba documentos sin leerlos. No al hombre que se quedó detrás de la puerta mosquitera mientras yo llevaba una caja de cartón a mi coche. Vi al chico que Harold había elegido criar. El chico que había pasado toda su vida tratando de ganarse un lugar que ya tenía. Entonces Linda lo agarró del brazo. No digas ni una palabra más. Y el momento se rompió. Brock se apresuró. Su señoría, la evidencia de ADN es irrelevante para los derechos de herencia. Según la ley de Virginia, un niño criado por un padre tiene la misma posición legal independientemente del parentesco biológico. Esto es una distracción. Diana asintió. Estamos de acuerdo, abogado. No estamos discutiendo que Robert Palmer no tenga posición legal. Estamos demostrando que la caracterización que hace la peticionaria de esta familia, de que son los únicos herederos legítimos de Harold Palmer y que Barbola es una extraña que manipuló a un anciano enfermo, es fundamentalmente deshonesta. Harold Palmer sabía la verdad sobre la paternidad de Robert. Aún así, decidió criarlo. También eligió, durante más de 15 años y con plena capacidad legal, confiar su legado a la única persona que demostró merecerlo. No por lazos de sangre. Por conducta. Se volvió hacia Linda. A la peticionaria no le importaba Harold Palmer. No lo visitaba. No lo alimentaba, ni le leía, ni llevaba sus cuentas.
Lo que hizo fue falsificar su firma, crear proveedores ficticios, estructurar transacciones financieras para evitar los umbrales de declaración federales y presentar una petición de sucesión fraudulenta bajo juramento. Linda no pudo contenerse. Se puso de pie antes de que Brock pudiera detenerla. Esto es ridículo. Esa chica se sentó en su casa y lo puso en contra de su propio hijo. Es una contadora. No se merece, señora Palmer. Siéntese, dijo el juez Ensley. Linda no se sentó. Su voz se elevó. Ella lo envenenó contra nosotros. Se aprovechó de un anciano enfermo que no sabía lo que era. Hablé. No alcé la voz. Usé el mismo tono que uso cuando leo los resultados de una auditoría a un cliente que ya sabe que las cifras son malas. No sintió lástima por mí. Sintió lástima por usted. Linda se detuvo. Abrió la boca. No salió nada. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el rasgueo de la pluma del reportero y el tic-tac del reloj de bolsillo contra mis costillas. El juez Ensley dijo: «Siéntese, señora Palmer. No volveré a preguntar». Linda se sentó. Le temblaban las manos. No como a Robert. No por dolor ni vergüenza. Sino por rabia. La rabia que surge cuando alguien que revisó los recibos te lee la historia que te has contado durante 30 años. La jueza Ensley dictó su fallo desde el estrado. El fideicomiso irrevocable era válido. Establecido durante la capacidad documentada, debidamente atestiguado, legalmente vinculante. Las transferencias de propiedad eran nulas. Firmas falsificadas, notarización fraudulenta, incumplimiento fiduciario. Ordenó la restitución total de todos los fondos malversados. Remitió las pruebas penales a la Fiscalía del Condado de Augusta para su investigación. Brock no apeló. Linda permaneció inmóvil mientras se leía el fallo. Derek ya se había ido. Se había escabullido durante el testimonio de ADN y no había regresado. El pasillo fuera de la sala del tribunal olía a cera para pisos y radiadores viejos. Caminaba hacia la salida, con el baúl de cedro bajo el brazo, cuando oí pasos detrás de mí. Barbola. Me detuve. Robert estaba a 1 metro de distancia. Su corbata estaba suelta. Tenía los ojos rojos. Firmé lo que ella me dijo que firmara. Su voz se quebró al firmar. Cada papel, cada formulario. No pregunté qué eran. Simplemente firmé. ¿Por qué?, pregunté. Porque dijo que si no lo hacía, se lo contaría a todo el mundo sobre mí, sobre quién soy realmente. Miré a mi padre. El abuelo lo sabía, papá. Siempre lo supo. Y nunca dejó de llamarte su hijo. Robert se quebró. De pie en ese pasillo del juzgado bajo luces fluorescentes, frente a una fuente de agua y un tablón de anuncios que anunciaba el servicio de jurado, mi padre lloró por primera vez desde que yo era niño. No lo abracé. No lo perdoné. Pero tampoco me fui. Me quedé allí, sosteniendo el pecho que el abuelo había construido, hasta que terminó. Esa fue la última vez que estuvimos en la misma habitación durante mucho tiempo. La Fiscalía del Estado actuó con eficiencia. Linda fue acusada de explotación financiera de un adulto vulnerable según la sección 18.278.1 del Código de Virginia, falsificación y obtención de dinero mediante falsas pretensiones. Ella tomó una declaración de culpabilidad. Sentencia suspendida de 18 meses, 3 años de libertad condicional supervisada y restitución total de $420,000. Sin pena de cárcel, pero con antecedentes penales que la perseguirían en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Derek fue acusado de falsificación y conspiración. Su declaración de culpabilidad le valió 12 meses de sentencia suspendida y la entrega permanente de su licencia de bienes raíces. Su esposa solicitó el divorcio antes de la audiencia de sentencia. Kevin Rudd perdió su comisión de notario y se le prohibió solicitar su reincorporación durante 10 años. Robert cooperó con la investigación. No fue acusado. El fiscal del estado determinó que su participación fue pasiva. Había firmado documentos bajo coacción y su cooperación ayudó a construir el caso contra Linda. Se mudó de la casa del abuelo a un apartamento tipo estudio en el lado oeste de Stanton. Solicitó el divorcio. La última vez que supe de él, estaba trabajando en mantenimiento en una instalación de almacenamiento cerca de la Interestatal 81. La casa fue devuelta al fideicomiso.
Las 2 parcelas de tierra fueron restauradas. No me mudé a la casa del abuelo. Mantuve mi apartamento en Harrisonburg, 600 pies cuadrados encima de la tintorería, el lugar que era mío antes de que todo esto comenzara. 6 meses después de la audiencia, usé una parte del fideicomiso para establecer la fundación comunitaria Harold Palmer. La misión era simple: becas para estudiantes de escuelas de oficios en el Valle de Shenandoah. Carpintería, electricidad, plomería, el trabajo en el que creía el abuelo. La primera clase tuvo 8 estudiantes. La oficina de la fundación era el antiguo taller del abuelo en el edificio de construcción en la Ruta 250. Lo hice renovar. Cableado nuevo, plomería nueva, pintura fresca en 3 paredes. La 4ª pared la dejé intacta. Paneles de madera originales, raspados y manchados, que aún conservan el fantasma de la serrín en su veta. Robert y yo no hablamos. No es perdón ni castigo. Es distancia. Algunas puertas se cierran silenciosamente. Linda y yo tenemos una orden de restricción. Algunas puertas necesitan cerraduras. La señora Boden vino a la inauguración de la fundación. Trajo un pastel de durazno con rejilla y usó el mismo vestido de iglesia que había usado para la audiencia. Se paró en el taller, miré a los 8 estudiantes sentados en sillas plegables y dije: «Tu abuelo estaría orgulloso». Le dije: «Diría que me pasé del presupuesto». Ahora tengo un reloj de bolsillo en mi escritorio. De plata esterlina, desgastado. Resopla. Está junto al baúl de cedro en el estante detrás de mí en un taller que huele a pintura fresca y madera vieja. El abuelo lo escribió en su carta, y lo diré una vez más. La sangre no te hace familia. Lo que haces cuando nadie te ve sí. No heredé $20 millones. Heredé un estándar. Esa es mi historia. Un baúl de madera, un contador testarudo y un abuelo que construyó cosas que perduraron incluso después de su muerte. Si esta historia te recordó que debes verificar quién tiene el poder notarial sobre alguien a quien amas, tómalo como una señal. Hazlo esta semana. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo.